Cuando pensamos en el desierto, lo primero que nos viene a la mente es un lugar caliente, seco y aparentemente sin vida. Pero, ¿y si te dijera que los desiertos son el hogar de algunas de las criaturas más fascinantes y resistentes de nuestro planeta? Este video te llevará por un recorrido por los secretos mejor guardados de estos entornos extremos y las estrategias sorprendentes que sus habitantes han desarrollado para sobrevivir. El desierto no es un lugar para los débiles. Con temperaturas que pueden superar los 50 grados centígrados durante el día y caer por debajo de los 0 grados centígrados en la noche, la vida en el desierto es una constante lucha por la supervivencia. Además, la falta de agua y la escasez de alimentos hacen que cada día sea un reto. Estos paisajes extremos también presentan otros desafíos, como tormentas de arena que pueden durar horas o incluso días, reduciendo la visibilidad y cubriendo cualquier fuente de agua o alimento disponible. En algunos casos, los suelos del desierto son tan salinos que solo unas pocas plantas pueden crecer, dejando a los animales con opciones muy limitadas. Sin embargo, estas condiciones extremas han impulsado a los animales del desierto a adaptarse de maneras tan ingeniosas que parecen sacadas de un libro de ciencia ficción. Vamos a conocerlos. El desierto es una tierra de extremos, donde la vida lucha por sobrevivir en un entorno implacable. Las temperaturas se disparan durante el día, horneando la arena y llevando al límite la resistencia de cualquier criatura viviente. El calor abrasador puede alcanzar niveles insoportables, haciendo que el suelo arda bajo los pies. El calor abrasador del desierto es un enemigo constante, pero muchas criaturas han encontrado maneras de enfrentarlo. Al caer la noche, se produce un cambio dramático. La temperatura desciende rápidamente y el calor del día se convierte en un frío penetrante. Este entorno desafiante requiere estrategias extraordinarias de supervivencia. Muchas especies animales y vegetales han evolucionado adaptaciones sorprendentes, como la capacidad de almacenar agua, tolerar la deshidratación y minimizar la pérdida de humedad, permitiéndoles prosperar en un medio que parece hostil para la vida. La supervivencia en el desierto es un testimonio del poder de la adaptación. Durante milenios, los habitantes del desierto han desarrollado una serie de estrategias notables para afrontar los desafíos de su entorno. Estas adaptaciones no son meros actos de resistencia, sino soluciones ingeniosas perfeccionadas por la selección natural. Algunas criaturas, como el icónico camello, han desarrollado adaptaciones fisiológicas para soportar los extremos del desierto. La joroba del camello, lejos de ser un depósito de agua como se cree comúnmente, almacena grasa que puede metabolizarse en energía y agua, lo que le permite viajar largas distancias sin sustento. Además, ha adaptado su forma de respirar, atrapando nuevamente el vapor que se expulsa durante la exhalación en sus fosas nasales para absorberlo nuevamente. El agua, el alma de cualquier ecosistema, es un bien preciado en el desierto, y algunos animales han desarrollado formas ingeniosas de localizar y conservar este recurso vital. Un caso sorprendente es la rata canguro, que son verdaderas maestras de la conservación del agua. La rata canguro puede sobrevivir toda su vida sin beber una sola gota de agua. Sus riñones especializados extraen la humedad de sus alimentos y sus hábitos nocturnos minimizan la pérdida de agua a través de la respiración. Otros, como la tortuga del desierto, dependen de la hidratación oportunista, almacenando agua en sus vejigas durante meses, recurriendo a esta reserva interna en épocas de sequía. Con esta técnica, una tortuga del desierto puede durar casi un año sin beber agua, hidratándose únicamente de sus reservas almacenadas en la vejiga. En la vasta extensión del desierto, saber ocultarse es primordial. El camuflaje, una adaptación magistral, permite a los animales mezclarse perfectamente con su entorno, volviéndose casi invisibles tanto para los depredadores como para las presas. El suelo del desierto, un tapiz de marrones apagados, tostados y grises, proporciona el telón de fondo perfecto para estos maestros del disfraz. El lagarto cornudo, un maestro del camuflaje, desaparece en la arena. Sus escamas moteadas imitan los patrones del suelo del desierto.
Esta notable adaptación le proporciona protección contra los depredadores y le permite emboscar a los insectos desprevenidos. Otro ejemplo notable de camuflaje en el desierto es la serpiente cascabel. Es un depredador adaptado al desierto que utiliza su camuflaje natural para mezclarse con la arena y las rocas. Esto no solo le permite evitar depredadores, sino también emboscar a sus presas. Es nocturna y utiliza su veneno para inmovilizar rápidamente a pequeños mamíferos y reptiles. Durante el día, suele refugiarse en madrigueras o entre las rocas para evitar el calor extremo. Cuando empieza a llegar la noche y a medida que el sol abrasador se pone en el horizonte, el desierto experimenta una transformación dramática. El calor opresivo da paso a un respiro fresco, y un nuevo elenco de personajes emerge de sus refugios diurnos, listos para aprovechar las condiciones más favorables. El fennec, o zorro del desierto, es una especie que ha cautivado a muchos por su aspecto adorable y su capacidad para adaptarse a uno de los entornos más hostiles del planeta. Originario del Sahara y la península del Sinaí, este pequeño zorro se ha ganado un lugar especial en el corazón de los amantes de los animales. Además de su excelente oído, el fennec tiene una visión nocturna muy desarrollada, lo que le permite cazar con eficacia en la oscuridad. Su rasgo más característico son sus enormes orejas, que pueden medir hasta 15 centímetros de largo y que le sirven para disipar el calor y detectar hasta el más pequeño insecto. Sus hábitos nocturnos le ayudan a evitar el calor abrasador del día, conservando la preciosa agua y energía. Aunque no pareciera lógico, su pelaje denso lo protege de las temperaturas extremas del desierto. Además, su coloración suele ser blanca o crema, lo que le permite camuflarse perfectamente en su entorno. El fennec es el cánido más pequeño del mundo, con un tamaño similar al de un gato doméstico. Su tamaño compacto le permite moverse con agilidad entre las dunas y esconderse en madrigueras. Su dieta es variada y se adapta a los recursos disponibles en el desierto. Se alimenta de insectos, roedores, huevos, frutas y vegetales. Los escorpiones, con su apariencia intimidante y su venenoso aguijón, han fascinado y aterrorizado a la humanidad durante siglos. Sin embargo, estas criaturas arácnidas son mucho más que simples monstruos de las películas. Especialmente en los desiertos, donde las condiciones son extremas, los escorpiones han desarrollado adaptaciones asombrosas que les permiten sobrevivir y prosperar. Una de las principales adaptaciones de los escorpiones del desierto es su capacidad para resistir la deshidratación. Su exoesqueleto ceroso ayuda a retener la humedad y pueden pasar largos periodos sin beber agua. Una de las características más intrigantes de estos arácnidos es su capacidad de brillar en la oscuridad cuando se exponen a la luz ultravioleta o, en algunos casos, a la luz de la luna. La bioluminiscencia en los escorpiones se debe a la presencia de ciertas sustancias químicas en su exoesqueleto. Estas sustancias absorben la luz ultravioleta y la reemiten en forma de luz visible, generalmente de un color verde azulado. El desierto, como todos los ecosistemas, se rige por un delicado equilibrio entre depredador y presa. Cada especie, atrapada en una carrera armamentista evolutiva, ha desarrollado estrategias únicas para la supervivencia. Los depredadores, armados con velocidad, astucia y técnicas de caza especializadas, dependen de sus presas para su sustento. El halcón de Harris, un hábil depredador aéreo, se eleva sin esfuerzo sobre el suelo del desierto, con su aguda vista buscando el más mínimo movimiento. Su presa, el conejo del desierto, depende de su velocidad y agilidad para evadir la captura. La naturaleza y la vida nos muestran su resiliencia frente a la adversidad. El desierto, una tierra de extremos, puede parecer un lugar improbable para encontrar tal diversidad de vida. Sin embargo, las criaturas que llaman hogar a este entorno hostil son un testimonio de la resistencia de la naturaleza. Sus adaptaciones, perfeccionadas durante milenios, les permiten no solo sobrevivir, sino prosperar frente a la adversidad. El cactus saguaro, un símbolo icónico del desierto, puede vivir más de 200 años, soportando temperaturas extremas, sequía e incluso rayos.
Sus profundas raíces y su capacidad para almacenar grandes cantidades de agua le permiten soportar las condiciones más duras. El desierto, una tierra de belleza austera y condiciones implacables, revela la extraordinaria adaptabilidad de la vida. En este vasto y aparentemente inhóspito paisaje, la vida no solo sobrevive, sino que prospera de maneras sorprendentes. Desde los insectos más pequeños, que encuentran refugio en las sombras de las rocas y se alimentan de los escasos recursos disponibles, hasta los mamíferos más grandes, que han desarrollado adaptaciones únicas para soportar el calor extremo y la falta de agua. Cada criatura juega un papel vital en el mantenimiento del delicado equilibrio de este ecosistema único, con historias de supervivencia, adaptación y resistencia. El desierto, lejos de ser un lugar desolado, es un testimonio de la tenacidad de la vida. Después de una lluvia, el desierto se transforma, revelando una explosión de colores y vida. La vida demuestra que incluso en las condiciones más duras, encuentra una manera de florecer. Es una fuente de asombro sin fin. Bajo el cielo estrellado, el desierto se convierte en un lugar de reflexión y maravilla. Gracias por ver este video hasta el final. Te invitamos a suscribirte y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.